The sun is so hot, the drinks are so cold, your clothes just fall. Esta es una emisión más de nuestro programa Cultura al Aire. Buenos días, querido público. En nuestra emisión de hoy tendremos un programa especial acerca de una gran cultura. Estamos aquí Alexa Parra, María del Toro, Silvia Ahumada y su servidora María José Luisa Raraz. En esta ocasión presentaremos a la cultura maya y para esto trajimos a un invitado especial de esta cultura que nos hablará de esto. La cultura maya es una civilización de Mesoamérica conocida por haber desarrollado completamente el lenguaje escrito en la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. Con nosotros está Diego, profesor de historia experto en la cultura maya. Gracias por venir, Diego. ¿Cómo nació esta cultura? La historia maya se divide en tres grandes periodos. Son periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico. ¿En qué año nació esta cultura? Esta cultura, según estudios, habitó desde el 2000 a.C. ¿En qué consisten estos tres periodos en que se dividió la cultura? El periodo preclásico es también llamado periodo agrícola. Comenzaría en el año 1000 a.C. y terminaría al 320 después de Cristo. Durante este periodo se desarrolló el idioma maya. El pueblo maya adquiere experiencia y algunas grandes ciudades aparecen. Periodo clásico, también llamado periodo teocrático, abarca desde los años 320 a 987 después de Cristo aproximadamente. Recibe este nombre porque en un principio se creyó que fue el grupo sacerdotal el que detentó el poder político y que toda la vida económica, social y cultural se desarrolló en torno a la religión. El periodo posclásico abarca los años 1000 y 1687 después de Cristo. Una vez abandonados los centros ceremoniales mayas, el periodo clásico, la fuerza generadora de esa época va a ser una corriente migratoria identificada étnicamente con los mayas arraigados en la región que traía consigo una cultura mestizada de fuerte contenido náhuatl. Y estos son todos los periodos. Muchas gracias. ¿Cuál es el índice de población de la cultura maya? La civilización maya habitó una vasta región ubicada geográficamente en los 5 estados de México, específicamente en los 5 estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y en los territorios de América Central de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. La población maya de 860.897 individuos a nivel nacional, de los cuales 146.377 corresponden al estrato de 0 a 4 años y 713.520 son hablantes de esta lengua en 5 años y más. De esos últimos, 70.247 se registraron en Campeche, 120.486 en Quintana Roo y 512.518 en Yucatán. Vamos ahora con una tradicional canción maya.
Ya regresamos y seguimos con la entrevista a Diego. ¿Cuál es el idioma maya? Es una lengua amerindia derivada del tronco mayense. ¿En qué estados principalmente se habla? Se habla principalmente en los estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como Belice y Guatemala. ¿Cuántos hablantes de esa lengua se calcula que hay? Se calcula que hay alrededor de 500,000 de hablantes. Y aparte de hablar su lengua, ¿saben hablar otra como el inglés o el español? Pues algunos saben hablar español porque aquí nacieron, pero ya depende de cada quien. ¿Cuáles son las principales actividades económicas? Los mayas participan en el comercio de larga distancia en Mesoamérica, posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. Las condiciones climáticas sufrieron cambios considerables, lo cual fue causa de extinción de numerosas especies de animales. Por ello se dio un desplazamiento de la caza como actividad principal y fue sustituida por la recolección de tubérculos, raíces, granos y frutos silvestres. Se inicia una división del trabajo con la diversificación de ocupaciones: agricultura, caza, pesca, recolección, alfarería, industria lítica, industria textil, comercio y culto religioso. El trabajo de la tierra dio prioridad al cultivo del maíz, el frijol, el cacao y la calabaza. En tanto la caza y la pesca y la recolección quedaron como actividades complementarias. Por eso este periodo se conoce también como agrícola. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que? Los mayas inventaron el chicle. Extraían la resina de un árbol conocido como zapote, de la que sale el chicle. Ya regresamos con más Cultura al Aire. ¿Qué clase de religión predomina? Denominado la mayoría de los aspectos de la vida,
de la vida de los mayas se encontraba la religión, siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en los ceremoniales públicos, en el arte y la cultura. La religión maya tenía tres características fundamentales: religión politeísta, religión de aspectos naturalistas y religión dualista. ¿Qué dioses alababan? Su principal dios era Hunabku, y había otros como Sabna, Kukulkan, Kinich, Ahau, Isher y Cha. ¿Cuáles eran sus principales rituales? Las oraciones y la danza formaban un elemento esencial en el ritual maya. ¿Cuáles son sus costumbres más populares? Las costumbres más importantes de la sociedad maya, que pues estas eran parte de su cultura material, se encuentran las relativas a la belleza física y son las siguientes: deformación craneal, esclavismo, perforación de la nariz, mutilación dentaria, formas de usar el cabello. ¿Cómo se alimentaban? La base de su alimentación fue el maíz, y sirvió para hacer bebidas usando su pasta. Cocinaban alimentos como los tamales y los frijoles. Otros alimentos importantes fueron los derivados del cacao. De sus semillas se obtiene una pasta para elaborar una bebida, preparada con agua, pues no había ganado que pudiera hacerlo. No acostumbraban a beber agua sola, el agua se utilizaba con derivados de maíz y ciertos ingredientes. Por último, señor Diego, ¿qué manifestaciones literarias poseen los mayas? En el siglo XVI se escribieron textos en lengua maya, pero con alfabeto latino. Entre los más importantes se encuentran el Popol Vuh, relato místico sobre el origen del mundo y la historia del pueblo maya, y los llamados libros de Chilam Balam, crónicas de chamanes o sacerdotes, en los que se recogen acontecimientos históricos. La obra del obispo Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán. Esto es México, el estado de Chiapas, una estrella más del Bicentenario. Muchas gracias por venir aquí, es todo de la entrevista. Vaya que los mayas son interesantes y es raro que no sepamos mucho de ellos cuando viven alrededor de nosotros. Debemos aprender más sobre ellos, ya que es muy importante saber sobre esta cultura. El pueblo maya se caracteriza por grandes centros políticos, económicos y religiosos. Se desarrollaron como una de las culturas más importantes en la antigua Mesoamérica. Se destacaron por su interés en la ciencia, lo cual los hizo crecer como cultura. Esperamos que les haya parecido interesante conocer sobre los mayas. Soy Alexa Parra y les deseo un muy buen día. Me despido por parte de todos mis compañeros. Y asimismo agradecer a Diego por tener un poco de su tiempo para venir a darnos esta entrevista. Esta es toda la emisión de hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.